Muy buenos días, queridos alumnos de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a hablar de un tema nuevo, la narración, para lo cual paso a compartir. La narración probablemente se originó hace muchos años, probablemente cuando los hombres se reunían alrededor de unas fogatas para poderse contar lo que habían hecho durante el día y de esta manera poco a poco fueron surgiendo los relatos. Vemos que la narración es la presentación ordenada y clara de una serie de hechos, que pueden ser verídicos o imaginarios, que le van a suceder a unos personajes en un lugar y tiempo determinado. Aquí tenemos a los personajes de cuento Los gallinazos sin plumas, que están yendo a recoger la basura, y acá tenemos al cerdo Pascual. La narración también va a tener elementos. Sus elementos son los siguientes: exposición, nudo y desenlace. En la exposición o inicio se presenta a los personajes en un lugar y en una época determinada. En el nudo se presenta el problema que va a atravesar el personaje, ¿no? Es el punto culminante donde el personaje se encuentra enfrascado en un problema que tiene que resolver. En el desenlace es el instante donde este problema o este nudo se resuelve terminando la acción, ¿sí? Ejemplo, aquí yo te presento a Chupitos, un morenito que es muy bueno con los trompos. El problema que tiene Chupitos es de que le han quitado su trompo a través del juego de la cocina. Licerio Carmona le quitó su trompo y él se siente muy triste. Entonces, él desea recuperar su trompito. Para esto, pide a que su papá le dé unos pesos para poder comprarse otro trompito. Y finalmente, cuando va a enfrentarse para poder recuperar su trompo, mandan a otro tipo de juego, que son los quiñes y rajes, y el trompo de Chupitos, él mismo lo tiene que romper, ¿no? De un solo lance de trompo, lo raja completamente, ¿no? Y él se va pues triste. Así termina la historia, ¿no? Él recupera su trompo, aparentemente para él simbolizaba su honor. Entonces, fíjate, ¿no? Primero he presentado el personaje Chupitos, he presentado el problema por el cual atraviesa Chupitos en lo que es el nudo, y también he contado el desenlace. Entonces, estos son los elementos que todo texto narrativo debe tener. Vamos a ver ahora que en una narración vamos a encontrar que hay narradores. El narrador es la voz que nos va a contar la historia. El autor cuenta la historia a través de un narrador, y ese narrador puede ser narrador personaje cuando participa en la historia y narrador no personaje cuando no participa en la historia. El narrador personaje puede ser narrador protagonista y narrador testigo. El narrador no personaje puede ser narrador omnisciente y narrador observador externo. Veamos ahora, el narrador protagonista es aquel el que va a contar lo que le sucede a él en primera persona. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, al gato negro, que nos cuenta la historia que nos cuenta la historia el protagonista nos cuenta que él desde muy joven siempre le han gustado los gatos y que para dichas suyas contrajo matrimonio con una persona que también sentía su mismo gusto por los gatos y también por otros animales. Él amaba mucho los animales al igual que su esposa, pero sin embargo con el tiempo fue cambiando. Y es así de que él comenzó de una forma así desquiciada a dañar a sus animales y entre ellos a su mascota preferida, este gato Plutón. Finalmente la historia termina, ¿no? Cuando él nos cuenta que queriendo darle un hachazo al gato, su mujer se interpone y ésta la mata. Es conducido a la cárcel y es justamente desde la cárcel donde él cuenta los hechos. Entonces ahí vemos el ejemplo de un narrador protagonista. Veamos ahora el narrador testigo. El narrador testigo es el narrador que nos va a contar la historia en segunda persona, también conocido como narrador personaje secundario. ¿Por qué? Porque él nos va a contar lo que le va a suceder al protagonista principal de la historia. Aquí tenemos un ejemplo del cuento de los cachorros, donde aquí observamos que son los amigos de Cuellar que nos van a contar lo que le ocurrió a Cuellar, ¿no? Un jovencito que se unió a ellos en tercero de primaria y que lastimosamente sufrió un accidente. Bien, el narrador omnisciente. El narrador omnisciente, ¿por qué se caracteriza? Porque
Para empezar, el narrador no personaje está escrito en primera persona, tanto el omnisciente como el observador externo. La diferencia entre los dos es que el omnisciente lo sabe todo, es el que todo lo ve. Él conoce el pasado, el presente y el futuro de los personajes. Además, sabe lo que piensan y sienten esos personajes, sabe sus sentimientos. Aquí tenemos un ejemplo del viejo y el mar. Aquí pues vemos que Santiago, él quiere, pues no son 81 días los que lleva sin pescar y él desea pescar a un pez, ¿no? Un gran pez. Entonces se hace a la mar y ahí vemos, ¿no? Como la lucha interna que tiene consigo mismo para poder hacerse de este gran pez espada. Entonces, esas acciones las cuenta en tercera persona, pero sin embargo podemos ver lo que siente Santiago, podemos saber lo que piensa, podemos saber sus sueños, podemos saber ese tipo de cosas, ¿no? Es un poquito más que lo que el narrador observador externo nos presenta. El narrador externo, el observador externo, solamente nos cuenta lo que se puede observar. Nos muestra la escena, así algo similar a una película de cine. Es propia del narrador externo, los famosos cuentos que ustedes conocen, ¿no? La Bella Durmiente, Pinocho, Caperucita Roja, porque aquí nos presentan los hechos, pero sin embargo no podemos saber, ¿no? Que más allá, no podemos, no nos indican, ¿no? Qué exactamente piensa Caperucita, o sea, no va más allá. Aquí se adentra un poco más en la mente del personaje. Para que esto quede, me olvidaba decirte, al narrador personaje se le conoce también como homodiegético, ¿sí? Recuerda, narrador personaje o llamado también homodiegético está escrito en primera persona. El narrador no personaje, llamado también heterodiegético, no participa en la historia, ¿ya? Y puede ser narrador omnisciente y narrador observador externo. Para que lo entiendas mejor, vamos a ayudarnos de los siguientes ejemplos. Mira, la mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar con un mensajero con antorcha, eh, creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado a su fin. Entonces, mira, ¿en qué tipo de narrador vemos aquí? Estamos observando que presenta al personaje que es Gregorio Olías, entonces nos está hablando en tercera persona. ¿Sí? Dice, había pasado una noche confusa y creyó soñar. Aquí nos está adentrándose un poco más en lo que siente y piensa el personaje. Por lo tanto, vemos que aquí se trata de un narrador omnisciente, ¿sí? Porque mira, se está adentrando en el personaje. Creyó soñar, dice, ¿no? Nos da un poco más de datos el personaje. En este ejemplo, en el número 2 dice, luego se habían metido poco a poco los dos y se iban riendo. Conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y la cintura, se detenían mirándose y las risas les crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa. Si te das cuenta, nos está contando en tercera persona. Pero aquí hay algo claro, simplemente está describiendo los hechos. Entonces, como no nos está dando a conocer lo que piensan o lo que sienten los personajes que son femeninos, entonces asumimos que esto es un ejemplo de narrador observador externo. ¿Sí? Mira, acá tenemos otro ejemplo. Fue entonces cuando se torció el tobillo, cayó en mala posición, el empeine del pie izquierdo cargó con todo el peso del cuerpo. De pronto sintió un dolor agudísimo. Pensó que se había roto el pie. Con alguna dificultad, sentado en el césped, se quitó la zapatilla y el calcetín. Comprobó que el tobillo no estaba hinchado. El dolor amainó enseguida y Mario se dijo que con suerte el percance no revestiría mayor importancia. Se puso el calcetín y la zapatilla, se incorporó, caminó con cuidado. Una punzada le desgarraba el tobillo. Entonces, acá las acciones están escritas en tercera persona. Sin embargo, nos está indicando lo que está sintiendo el personaje y también lo que piensa. Entonces, aquí se trata de un narrador omnisciente. Si solamente hubiese descrito
La caída sería observador externo. Espero que lo diferencies. ¿Ya? Entonces, respuesta, narrador omnisciente. 4. Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca he vuelto a ver a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos, tristes como Jim ninguno. Una vez se marchó a Perú, en un viaje que decía durar más de 6 meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. Entonces acá, si te das cuenta, él nos está contando en primera persona. Se está refiriendo a Jim, que es el protagonista de esta historia. Por lo tanto, si está contando en primera persona y no se trata del protagonista, es un narrador testigo, ¿sí? Respuesta, narrador testigo. Bien. Y finalmente, yo creo que esta la puedes hacer, te vas a dar cuenta. Mira, la puerta de la casa de Sebastián en Parapara sonaron 3 duros golpes impacientes. Se está contando en tercera persona. Mira, eran las 12 de la noche y jamás nadie llamó antes a aquella puerta a tal hora y en tal. Nos está contando el pasado, mira. Sebastián se enderezó lentamente sobre la red del chinchorro. Pensó, dice, ya nos está diciendo lo que piensa, entonces sabemos que esto corresponde a narrador omnisciente. Muy bien, me gustaría resolver contigo también la autoevaluación de la página 16. Presta atención. 1. Es una característica de la novela. ¿Cuál es? Que su argumento presenta un desarrollo lógico, ¿sí? Porque una novela puede tener más de una trama, puede detallar costumbres de pueblos, claro que sí. También puede tener su origen en mitos y crónicas y también usa lenguaje simbólico, ¿sí? 2. La palabra del mudo pertenece a la especie denominada. A ver, recuerda que la palabra del mudo es un conjunto de cuentos que pertenecen a Julio Ramón Ribeiro. Dentro de la palabra del mudo se encuentran los cuentos como Los gallinazos sin plumas, Doblaje. Por lo tanto, a la especie a la que pertenece es cuentos. La respuesta sería la A. 3. Los Miserables pertenecen a la subespecie denominada novela social, ya que es una novela extensa que trata de lo que le pasó a la sociedad francesa en plena revolución. 4. La autobiografía se escribe si vas a escribir tu propia historia, lógicamente lo vas a hacer en primera persona. Entonces corresponde a narrador protagonista. 5. Madame Bovary pertenece a la especie denominada, mira, novela. Es una novela francesa. 6. ¿Dentro de qué especie literaria podemos ubicar Las ruinas circulares, relato corto de Jorge Luis Borges? Así no hayas leído Las ruinas circulares, acá te da la respuesta. Al indicarnos que es un relato corto, sabemos que se trata de un cuento, ¿sí? Relato corto, un cuento. 7. ¿A qué género literario pertenece la obra La Isla del Tesoro? Y acá, mira, si no hayas leído La Isla del Tesoro, acá te da la respuesta. Si es una narración extensa y, te está contando, ¿no? Entonces, ¿a qué género pertenece? Mira, género literario. Acá te dice narración extensa. Lógicamente, entonces, pertenece al género narrativo. 8. Dioses y hombres de Guarochirí pertenece a la especie denominada. Aquí dentro de este libro, Dioses y hombres de Guarochirí, ahí se encuentran mitos y leyendas, por eso marco los dos, mitos y leyendas del preincas, ¿ya? Ahí tenemos el mito de Cuniraya Huiracocha, tenemos el mito del diluvio y muchos otros más. El mito de Bichama también, mitos costeños propios de Perú, ¿sí? ¿A qué especie pertenece la obra Papá Goriot? A la novela. 10. No es una especie de la narrativa, todas menos el ensayo, porque recordarás que el ensayo es un género extra literario. 11. ¿Pueden existir más de un narrador en un texto? Claro que sí. En una novela existen hasta 2 tipos de narradores, hasta 3. Un ejemplo de esto es La ciudad y los perros, donde vamos a observar que primero se está contando en primera persona, luego en tercera persona. Otro ejemplo de novelas es El sonido y la furia y también Madame Bovary. ¿Ya? Cualquiera de esas 3 puedes colocar. 12. Mario Vargas Llosa se caracteriza por utilizar nuevas técnicas narrativas del vanguardismo norteamericano, en especial de Faulkner. Menciona las innovaciones en las formas de narrar de este autor peruano. Claro que sí, utiliza muchas técnicas nuevas, como, de haberte visto, como el monólogo interior,
donde están presentes, ¿no? Monólogo interior, lo que piensa el personaje. Otro guión, multiplicidad de voces, que muestra varios tipos de narradores. Otro guión, y ruptura en el orden cronológico del relato. Muy bien, jovencitos, hasta aquí fue todo. Ya nos vemos. Cuídense. Ya nos veremos una próxima vez. A ver, veamos. Veamos. Estoy esperando. Entonces, chequen bien antes de que detenga la grabación.